Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie. La Autoridad Palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar de todo nuestro apoyo. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas. Te cito antes porque me imagino que que te muerdes la lengua. Sí, Sandra opinará lo mismo que tú, pero tú te muerdes la lengua y no me extraña con este tipo de temas porque tienes toda la razón. O sea, acabamos de escuchar a Pedro Sánchez. Bueno, el bloque ya les adelanto que va de cómo nos estamos cargando todas las relaciones internacionales de España. Nos va a costar recuperar el crédito y el prestigio lo que no está escrito. Nos dedicamos a llamar a Weber, al responsable del Partido Popular Europeo y además uno de los máximos líderes de la derecha en Alemania, le llamamos nazi. A Milei provocamos un enfrentamiento porque es que mi mujer no está imputada y luego descubrimos que el presidente del gobierno sabía que estaba imputada su mujer. Nos enfrentamos a la principal democracia en toda esa zona, a Israel, que es además el que nos provee de material para luchar contra el yihadismo. Es decir, estamos haciendo una serie, o está haciendo este señor, una serie de barbaridades, pero ya que ha dicho que Carmelo, su principal aliado, o el principal aliado, dice él, de España, será el suyo, es el Estado palestino, que es una dictadura terrorista. La Autoridad Nacional Palestina Pues vamos bien. ha citado concretamente que es, digamos, la parte del Estado. O sea, el Estado palestino en este momento tiene varias dificultades. La primera, no existir; la segunda, que desistir, son dos. Una parte en Gaza, que ha dominado desde hace muchos años una organización terrorista como Hamas, y otra parte en Cisjordania, que domina una organización que a lo mejor no es terrorista, pero que a los terroristas que están en la cárcel les paga en virtud de los judíos a los que hayan matado. No, pero además, si vamos a la principal, que es a la que yo me refería, Hamas, fue la que expulsó, de hecho, exacto, a los otros. O sea, que es evidente quién manda. El que manda es Hamas. Los expulsó a tiros de Cisjordania y no se ha vuelto a votar. Y tirando a los tíos desde los edificios más altos que había, no de Cisjordania, perdón, de Gaza. Y tirando a los rivales, digamos, a su pueblo palestino, lo tiraban desde los edificios más altos de la zona. Solo por recordárselo a Pedro Sánchez, Yolanda, lo que decías de Yolanda Díaz y demás, dictadura, la práctica de tirar desde los edificios, lo que luego la complementan con arrastrarlos encadenados con coches, es lo que hacen con los homosexuales. Lo digo porque luego levantan la bandera, defendemos a los LGTB, pues están defendiendo a una dictadura asesina que además tiene una sensibilidad especial, te los sube a las azoteas, los tira, luego los encadena y los arrastra con coches. Debe ser una nueva forma de proteger los derechos LGTB, a mí se me escapa. No, lo importante es evitar que la protección de derechos LGTBI, que sí que se da en Israel, sirva como blanqueo. Ese es un poco el mensaje. Pero lo que comentabas es que es una dictadura. Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde el año 2005. No lo es porque sea alguien querido por su pueblo, digamos que es odiado porque es un incompetente y un corrupto, y no lo es porque haya ganado varias elecciones, ¿no? Es que desde 2005 no ha habido elecciones presidenciales en la Autoridad Nacional Palestina. Por cierto... Eso tiene un nombre, ¿no? Se llama dictadura. Se llama dictadura. Vale, cuando no se vota se llama dictadura, cuando puedes quitar a los mandatarios se llama democracia. Y en los acuerdos de Oslo, digamos, los acuerdos que ha habido entre Israel y los palestinos, uno de los puntos específicos que obviamente están incumpliendo es que tenían que ser un Estado democrático, es decir, se desarrollaba eso para que fuese una democracia. Oye, pues no le he escuchado ya a Pedro Sánchez reclamárselo antes de reconocerlo. No, ¿verdad? No. Y a Yolanda Díaz tampoco, cuando decía eso de tenemos que expulsar a los judíos desde el mar hasta el río, tampoco se lo he escuchado. No, se están aliando con unos que, en el mejor de los casos, digamos, de las dos opciones que hay, la mejor o la menos mala, son gente que lleva 20 años subido al poder sin ninguna intención de compartirlo, obviamente, sin dictadores, con un nivel de corrupción absolutamente brutal y que de un tiempo a esta parte, y recalco lo de un tiempo a esta parte, a lo mejor no están promoviendo el terrorismo al nivel que sus rivales de Hamas, pero que tienen un programa gubernamental para pagarle al terrorista según, insisto, los judíos a los que haya matado. Según la gravedad de tu crimen, según la productividad. Efectivamente, cobras más. Sí. Y no es algo, digamos, que se haga bajo mano, dinero B o... No. Partida presupuestaria. Son partidas presupuestarias que pagamos, dicho sea de paso, con nuestros impuestos. Porque la mayor parte del dinero que reciben es dinero de Europa, de Estados Unidos, y sobre todo de Europa. Es decir, que nuestros impuestos, porque además a eso nos gusta en España mucho dar, o mejor dicho, le gusta mucho al presidente dar, y somos de los donantes más generosos, con nuestros impuestos se paga a los señores que están en la cárcel por haber matado o haber apuñalado. Bueno, pues ese dato también es curioso, somos de los más generosos en pagar por productividad asesina,
en esa zona, pero sin embargo somos de los más bajos en material entregado a Ucrania para defenderse de Rusia. Está bien, vamos, debe ser un nuevo concepto de por la paz, como dice Pedro Sánchez. Sandra, vamos a ir repasando. Quiero que veamos a Pedro Sánchez en este camino que ha emprendido de destrozar las relaciones internacionales serias y lanzarnos a un horizonte o lanzarnos a un entramado de relaciones que sí son serias, seriamente dictadoras y comunistas, que es el Grupo de Puebla, que luego les vamos a mostrar quién está dentro de ese grupo, para que vean que esto no es ninguna cosa rollo Bilderberg, no, es que estos señores tienen presencia del Partido Socialista como socios fundadores en el Grupo de Promoción de las Dictaduras Comunistas, implantado en estos momentos en Puebla y que tuvo su parte inicial, sus primeros capítulos, con la famosa historia de Sao Paulo. Pero vamos a verle cómo insinúa y prácticamente le insulta, casi llamándole nazi, al responsable máximo del Partido Popular Europeo, que es alemán. ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? Y se quedó tan ancho. Venga, vamos a buscar más enemigos. O sea, Israel, Alemania, por cierto, Francia le acaba de pegar a Sánchez un sopapo sideral, diciéndole directamente desde el responsable máximo de esta materia en el gobierno y diciéndoles desde la sede del Senado, le ha dicho directamente que está jugando para ganar votos hablando de muertes por parte de Israel. Es decir, nos estamos haciendo una voladura de todas nuestras relaciones internacionales. Yo creo que aquella comparecencia de Pedro Sánchez llamando nazi a Weber fue muy importante porque aquí en España ya sabemos cómo es Pedro Sánchez, ya estamos acostumbrados pues, al lenguaje que utiliza, a cómo llama fascistas o nazis, bueno, filonazi, ¿no? Han llamado el Partido Socialista esta semana a la oposición. Pero en Europa yo creo que a lo mejor todavía no tenía muy claro quién era Pedro Sánchez y ese día lo descubrieron. Una pena que tenga que sufrirlo alguien como el presidente del Partido Popular Europeo, pero creo que vino muy bien para eso, para que la gente supiera en Europa lo que sufrimos en España. Pero como bien dices, al final Pedro Sánchez se está cargando todas las relaciones internacionales y sobre todo se está cargando el papel que juega España en la Unión Europea. Internacionalmente ya no nos llaman prácticamente para nada. Al final España cada vez cuenta menos, ¿no? Pero en Europa, la semana pasada hablaba con Inocencio Arias y con Florentino Portero y me decían, bueno, es que en Europa gustan muy poco los gallitos y el problema es que Pedro Sánchez, y bueno, pues Francia se lo ha dicho esta semana de otra manera, lo que les están diciendo es, oiga, bájese ya, ¿no? Bájese un poquito. Vamos a seguir con el repaso. Quiero que vayamos viendo los distintos países con los cuales nos hemos enemistado por culpa de Pedro Sánchez. Vídeo del PSOE sobre Italia, Meloni. Feijóo quiere pactar con esta gente. Blanquea a estos fascistas. Porque pactará con Giorgia Meloni, que sale de aquí. De este movimiento que adora al dictador Mussolini. ¿Cómo se puede sacar un vídeo así de barbaridad? Bueno, pero es que en su dinámica es una más. O sea, es que ya, ¿qué más nos da, no? O sea, ya estamos cargándonos, pues eso, a uno le llamamos nazi, a otra le llamamos fascista, a otro le llamamos drogadicto. Vamos con lo del drogadicto. Venga, haciendo amigos. Argentina, un país pequeñito, casi no tenemos relación, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Una pedazo de potencia económica y mucho cuidado. Óscar Puente. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? No preguntemos en el Partido Socialista por sustancias, porque cada caso de corrupción lleva incorporado una práctica curiosa, vamos a decirlo así, que empieza por prosti y acaba por tución, ¿verdad? Y lleva incorporada la cocaína. O sea, hay que tener narices en el Partido Socialista, ¿verdad?, para estar hablando de esta historia. Pero bueno, y por si era poco, Yolanda Díaz hablando de Israel. Fíjense. A defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Carmelo, me han quedado dos cosas claras. Que quiere la expulsión, voy a dejarlo ahí, del pueblo judío por completo, y dos, que tiene unas dificultades para leer el Q en televisión de muchísimo cuidado. Impresionante, sí, porque esos cortes de esos planos de unos pocos segundos, es que efectivamente no le cuesta mucho. A ver, los socialistas en España llevan bastantes años pensándose que las relaciones internacionales no tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque
tienen muchas consecuencias y muchas veces muy graves, pero no las tienen a corto plazo. Y desde luego, como Pedro Sánchez, digamos, su horizonte de trabajo, yo creo que debe de estar como de lunes a viernes, no mucho más allá, vamos a ver qué hacemos esta semana, pues se cree que puede hacer lo que sea y que eso no tiene consecuencias. En el caso de Israel es más grave, porque normalmente las relaciones, o sea, el problema, por ejemplo, con Milei puede tener consecuencias económicas para las empresas, tiene obviamente consecuencias de desprestigio para España que se alargarán en el tiempo y que no sabemos muy bien cómo nos afectarán, pero en el caso de Israel estás estás condenando a muerte a gente. Es decir, cuando tú en un conflicto como el israelí-palestino favoreces a las facciones más salvajes y asesinas, que es lo que hacemos premiando ahora a Hamás con ese reconocimiento, porque eso es lo que hemos hecho, premiar a Hamás con un reconocimiento que sin el atentado del 7 de octubre no se habría dado, estás provocando que la paz se aleje, por mucho que tú hagas una retórica muy bonita de la paz. No, lo que estás es diciéndole a los palestinos que por desgracia no entienden muy bien el lenguaje diplomático y no entienden muy bien, digamos, se mueven en unos parámetros que no son ni mucho menos los de Europa Occidental, lo que le estás diciendo es, el mayor atentado tiene un premio, así que los mejores, los que más os van a impulsar y los que más os van a ayudar son los más bestias, no los que buscan la paz. Vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, volvemos y os hago una última pregunta. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar, el banco más solvente de España. Como ya saben, cada semana nos trae las mejores recomendaciones para todos los ahorradores. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ahorro para la jubilación. Esta semana, la nómina de las pensiones ha alcanzado un nuevo récord, preocupante. La Seguridad Social ha desembolsado 12.732 millones de euros para poder pagar las prestaciones de nuestros mayores. Bien, con este escenario es normal que cada vez más ciudadanos se estén preguntando, nos estemos preguntando, si va a haber pensiones cuando lleguemos a esa jubilación o qué alternativas tenemos para poder complementarla. Bien, Amaya Rodríguez es la responsable de Previsión Social de Banca Marc. Vamos allá. Baja natalidad, envejecimiento de la población. Bueno, con todo esto, ¿qué circunstancias en estos momentos tienen mayor impacto en el sistema de pensiones? Hola, Carlos. Pues en un entorno como el nuestro, donde el sistema de pensiones español es un sistema de reparto, que lo que quiere decir es que las personas que actualmente estamos en activo financiamos a través de nuestras cotizaciones sociales las pensiones de las personas que actualmente están disfrutando de su jubilación. Entenderá que en este entorno hay determinados aspectos que influyen de manera notable. Por un lado, el descenso cada vez más notorio del número de cotizantes por jubilado, en segundo lugar, el descenso cada vez más pronunciado de la natalidad y, por último, el aumento de la esperanza de vida o lo que llamamos el aumento de la longevidad. La longevidad es un importante desafío para los sistemas de pensiones porque, como hemos visto, estos sistemas, no solo el español, sino en casi toda Europa, deberán proveer durante más tiempo de prestaciones sostenibles. A medida que vamos cumpliendo años, pues al final estos sistemas pues, no solo deben de ser pagables, sino que deben de ser sostenibles. En este sentido, y viendo estas circunstancias, el ahorro para complementar esta futura pensión de jubilación se hace cada vez más fundamental. Y la única manera de llevarlo a cabo es haciendo una rigurosa planificación en materia de previsión. Amaya, segunda pregunta. Si queremos planificar nuestra jubilación, hacerlo bien, ¿en qué aspectos tenemos que fijarnos? Hay 5 aspectos claves a la hora de hacer una planificación en materia de previsión. El primero, la información. Es muy difícil tomar decisiones si no tenemos información. Entonces, en este sentido, será muy relevante conocer la diferencia que tendremos entre la futura prestación que recibiremos en el momento que nos jubilemos y el último salario percibido. En segundo lugar, es también muy importante el vehículo o vehículos que utilicemos, ya que hay infinidad de opciones. Deberemos atender mucho y estar muy en línea a las necesidades del ciclo de vida, equilibrando con el ahorro, rentabilidad y fiscalidad en cada uno de esos momentos del ciclo de vida. Por ejemplo, en el caso de Banca Marc existen productos tradicionales de previsión que están englobados bajo el formato de seguros, llamados PPAs, PIAs y SIAL, que además de la ventaja fiscal ofrecen un tipo de interés garantizado año. En este sentido, nuestro banco en la actualidad está ofreciendo para los nuevos traspasos un 3% neto. Asimismo, los planes de pensiones, que donde hay que mirar muy mucho es la rentabilidad, pues están casi todos posicionados en primeros y segundos cuartiles de rentabilidad a largo plazo, según datos de la estadística que publica Inverco todos los meses.
El tercer punto relevante es la importancia del ahorro periódico. Las aportaciones periódicas son una herramienta muy óptima para minimizar riesgos y sobre todo, y lo más relevante, es que convierten el ahorro en un hábito. Igualmente, y en cuarto lugar, es muy importante tener siempre claro el fin de ese ahorro. Es un ahorro finalista a largo plazo destinado a que al momento de la jubilación. Y en último lugar y en quinto y no menos importante, sobre todo contar con la figura de un experto durante toda la planificación, no solo en la fase de aportación de capital, sino también en el momento en el que recupere ese capital. Por tanto, contar con este profesional será una garantía de bienestar futuro. Y última pregunta, Maya, ¿hasta qué punto es importante contar con la figura de un experto para todo esto? Pues como hemos visto hace un momento, vamos a vivir casi más de 20 años desde que nos jubilemos. Pues igual que vamos al gimnasio o comemos de una manera muy sana para tener una buena salud y una calidad de vida en el futuro, pues debería preocuparnos de igual manera tener una buena salud financiera. Por tanto, el acompañamiento de este experto, como digo, a lo largo de toda la planificación se hace fundamental porque podrá ayudarnos a identificar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de determinadas decisiones que tomemos en el largo plazo e igualmente podrá ayudarnos en un momento dado a proteger nuestro patrimonio ante posibles riesgos que puedan acaecer. Pues muchísimas gracias, Amaya, muchísimas gracias por supuesto a Bancamark y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues les había dicho que íbamos a ver la otra cara de la moneda. Por un lado son con los que nos enemistamos, con todo el mundo occidental, democracias liberales, y ahora les presento el mundo al que nos estamos agarrando. Grupo de Puebla. Es el mayor grupo de promoción de las dictaduras comunistas. Tienen casos entrelazados, como el caso Odebrecht, de comisiones ilegales, una auténtica barbaridad, porque había que regar determinada causa. Bien, bueno, en ese Grupo de Puebla, atención a los que aparecen en su propia página web como fundadores. José Luis Rodríguez Zapatero, nos suena, ¿verdad? Bien. Adriana Lastra, nos suena, ¿verdad? Bien. Pilar Cancela, les sonará menos porque acordarse de los nombres de ministros en este gobierno es prácticamente imposible, porque cambian a toda velocidad, porque los currículos son infumables, porque no eran nadie. Bien, pero Pilar Cancela va y resulta que es en estos momentos secretaria de Estado, es decir, es una persona secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene cargo presente, es decir, representantes del gobierno actual, PSOE, y presidente del gobierno previo o anterior a Mariano Rajoy, están representados en el grupo de promoción de las dictaduras comunistas. Evidentemente, como no, podía estar Irene Montero. ¿Y con quiénes están? Pues déjenme que lo veamos, porque estamos con personas que yo creo que no hace falta ni tan siquiera, vamos a ver, esto es la siguiente diapositiva, que no necesitan ni presentar ni explicar su currículum, ¿verdad? Evo Morales, Rafael Correa y Jorge Rodríguez, a lo mejor lo reconocen menos, les tapo Jorge y pónganle Delsi, porque es el hermano, que lo tiene enchufado como representante máximo de la Asamblea Nacional para que haga las chapucillas que ella misma no llega a hacer. Es decir, estamos metidos aquí entre lo más mollar de la promoción de las dictaduras comunistas con una tranquilidad brutal. Os hago la pregunta directamente prometida, Sandra y Carmelo. ¿Cuánto tiempo nos puede durar, cuando nos libremos de Sánchez, recuperar el prestigio de España? Pues probablemente muchísimos años, ¿no? Por algo que además los analistas te explican muy fácilmente. El problema que hay en España es que en el momento actual ya no hay un bipartidismo ni siquiera como el que había antes. Ahora mismo estamos hablando de muchos partidos y hay muchas probabilidades de que incluso aunque la derecha llegara a gobernar, en la siguiente legislatura volviera otra vez el Partido Socialista con todos sus socios, ¿no? Y al final, cuando tú te presentas en Estados Unidos, en Berlín o donde sea, imaginemos el Partido Popular, una vez que llega al poder, cada vez que quiera negociar algo, cada vez que quiera reconducir un poco la situación, le van a decir muy bien, pero es que usted puede decirme todo esto, pero dentro de 4 días pueden volver los otros. Entonces yo creo que esto es muy difícil de remontar. Eso es un problema de muchísimo cuidado, Sí, Carmelo. porque además no podemos recurrir a la explicación, digamos, fácil, que sería, no, hombre, es que esto ha sido Pedro Sánchez, que es un tío que se le fue la cabeza, arrastró con él al partido y tal. No podemos porque está, lo hemos visto hace un momento, Zapatero está metido en lo mismo y ya él empezó esta política en la práctica. Esto no es una innovación de Sánchez, otras cosas sí que ha innovado, pero en esto no, porque ya fue Rodríguez Zapatero el que se sentó ante la bandera de
de Estados Unidos y creó la Alianza de Civilizaciones. Es decir, que esto es una política que puso en marcha él, que está él metido. Y el que hizo las conexiones. Efectivamente. Con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Y luego, efectivamente, hay un grupo de partidos que tienen una representación importante en el Parlamento español y que no son solo Sumar y Podemos, sino todos los partidos, sobre todo de la izquierda independentista, que están en eso también. Es decir, que en España hay que tener en cuenta que eso no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno único, y cuando vayamos por ahí tendremos que estar, como bien decía Sandra, muchos años con gobiernos de otro color y sobre todo con gobiernos que mantengan otra política otra política exterior para poder recuperar un poco de ese prestigio que hemos perdido. Bueno, nos marchamos ya. Simplemente permítame que haga un comentario sobre el cinismo de algunos políticos. Las 4 personas que están ahí, fundadores del Grupo de Puebla de Promoción del Comunismo Internacional, de las dictaduras comunistas, aseguran ser defensores de lo social. Bien, están en un grupo que el principal marchamo en estos momentos es Cuba y Venezuela. Aparte de la dictadura comunista, aparte de los asesinatos, aparte de la persecución y la represión a cualquier atisbo de libertad política, a cualquier participación en la vida política, a la oposición, etcétera, aparte de todas esas barbaridades que cometen, el factor determinante en estos momentos, más que determinante, la nota característica es que, por ejemplo, ni tan siquiera tienen luz. Los hospitales no pueden funcionar, las vacunas no se pueden mantener, no hay quirófanos abiertos. El otro día me comentaba un amigo venezolano que en estos momentos están consiguiendo tener 1 hora, hora y media en algunas de las zonas cada 35 horas de conexión. Imagínense lo que ocurre con una nevera, con un frigorífico los que se utilizan o neveras de las que se utilizan para mantener vacunas. Olvídense de cualquier asistencia sanitaria. Estos son los de lo social y defienden eso. ¿Qué hay de social en que te mueras? Pero bueno, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Sandra. Carmelo, nos marchamos, ya saben, a levantar España, que anda, que no lo estamos necesitando.